Bienvenido al viaje de la maravillosa naturaleza humana. Es hora de expandir tu conocimiento. Este es el programa Sanando tu Alma, con el psicólogo Manuel Román de la Rosa. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a este programa Sanando tu Alma desde Guadalajara, Jalisco, hacia todo el mundo. No digo ni buenas noches ni buenos días porque sé que nos están escuchando en Europa, en Norteamérica, en Sudamérica. A todos nuestros amigos que alguna vez hemos visitado por allá, pues les mando un cordial saludo en este programa Sanando tu Alma. Y como siempre tenemos temas que nos hablan de nuestra maravillosa naturaleza humana, de lo que es el ser humano, de lo que somos en realidad y de lo que este programa pretende que nosotros podamos alcanzar la felicidad suprema, y a propósito de eso vamos a hablar el día de hoy. Hoy nos acompaña de visita nuestra amiga Esperanza Altamirano, que le damos bienvenida, y también una gran compañera de trabajo, Karen Quesada, que les va a dar algunos anuncios. Karen, adelante. Te invitamos a que nos sigas en Facebook como Sanando tu Alma, donde transmitimos en vivo todos los jueves a las 7 de la noche, hora México. Asimismo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde subiremos la retransmisión. Compártenos tus preguntas u opiniones en los comentarios de nuestra transmisión en Facebook o llamando a los números de cabina, los cuales son 33 38 13 13 55 y 33 38 80 21 81. O por mensaje de WhatsApp al número 33 34 97 09 44. Ya sabes, comunícate, llámanos, te vamos a estar atendiendo en los teléfonos en cabina, o llámanos a través de un WhatsApp o a través de nuestra página de Facebook. Pues como te decía, vamos a hablar ahora sobre la felicidad y vamos a introducirnos a este tema maravilloso. La felicidad. El hombre desea felicidad. Evita el dolor, remueve el cielo y la tierra para obtener la felicidad que desea de los objetos sensoriales. Vamos a hacer reflexión con respecto a este tema en el sentido de que podamos nosotros saber qué es lo que buscamos en realidad. Siempre se dice en la vida cotidiana que uno busca salud, dinero y amor. Pero, ¿qué hacemos para poder obtener esas tres cosas y sobre todo obtener la felicidad? ¿Qué es la felicidad para ti? ¿Cómo la buscas? ¿Qué trabajo realizas para hacer esta que esté dentro de ti? Voy a comentar algo que alguna vez, hablando de que, por ejemplo, aquí el autor nos habla de que pues a veces la felicidad se vuelve muy sensorial, ¿sí? Y cuando se vuelve sensorial, entonces uno piensa que los objetos externos o las cuestiones externas nos dan esa felicidad. El soltero busca estar casado pensando que así puede obtener la felicidad. El que es pobre piensa que teniendo los bienes económicos va a obtener la felicidad, o caso contrario, hay ricos que por ejemplo padecen de ciertas enfermedades y aunque sean millonarios saben que no todo el dinero puede pagar su salud. Entonces como que estamos viviendo aparentemente en un mundo al revés, ¿sí? Entonces, ¿qué es la felicidad en el ser humano? ¿Qué es lo que requiere para ser feliz? ¿Alguna vez has visto, por ejemplo, a personas en harapos o personas indigentes que en realidad, aparentemente son más felices, aunque no tienen la seguridad de un techo, no tienen la seguridad de un dinero, no tienen ninguna seguridad, inclusive de compañía, están prácticamente solos, pero tienen la felicidad? ¿Qué hacen esas personas o qué hicieron o qué están haciendo para que aparentemente sean felices? ¿O por qué nosotros cuando vemos a una persona muy, muy rica, vemos que sufre de muchas cosas y no obtiene la felicidad? Entonces, parece que la felicidad es cuestión de trabajo, como aquí lo llamamos en el programa, de trabajo interior. ¿Qué queremos decir o qué queremos dar a entender
con el trabajo interior. Bueno, pues, por ejemplo, entender que a veces la felicidad no se da por objetos materiales o por eventos externos que nos suceden, sino que hay que ir construyendo esa parte o esa virtud, ese estado de vida que debemos realizarlo de alguna u otra manera, cuidando nuestros pensamientos, cuidando nuestras palabras, cuidando nuestras acciones y teniendo objetivos primordiales en la vida, ¿sí? Tenemos que vivir el tiempo en su espacio y en su momento, como decía Krishnamurti. El placer debe de vivirse dentro de su contexto. Si no se vive dentro de su contexto, entonces difícilmente nosotros podemos encontrar la savia de la vida y poder hablar de un estado pleno. Y cuando hablamos de un estado pleno, también hablamos mentalmente, por ejemplo, de que no nos atosiguen muchos pensamientos, ya sea del ayer o del futuro, y que nos eviten vivir el presente. Si es del ayer, habrá mucho sentimiento de culpa, habrá nos presionaremos a nosotros mismos, y si es sobre el futuro, habrá miedos, habrá ese tipo de cosas, y entonces la mente es la cueva en la cual no nos permite encontrar la felicidad. Entonces, al parecer digo, yo te invito a que hagas una reflexión conmigo, y si se puede también hagas un ejercicio conmigo, donde intentes lo más posible observar esos pensamientos y observar cuáles son del pasado, que es algo que ya no puedes o ya no debes o ya no intentes solucionar porque el pasado ya no existe, o cuando vayas al futuro, que haya pensamientos del futuro, que sepas que esos eventos son prácticamente, no podemos decir que son seguros. Nada es seguro. Dicen por ahí que lo más seguro en la vida es que no hay nada seguro, ¿sí? Entonces, como no hay nada seguro, tenemos que educar nuestra mente para situarla en el momento exacto. Y perdona que siempre vaya al mismo ejemplo que te he hablado muchas veces. Ubícate como si fueras un niño, ¿no? Un niño ni vive el futuro, ni vive el pasado, vive el presente. Se absorbe en su juego, se abstrae en su sonrisa, se abstrae en su energía y comparte esa energía, comparte ese juego, y entonces vive el instante. Entonces, todo el esfuerzo que realizamos nosotros en la vida cotidiana, ya sea para obtener un bien económico o ya sea para obtener una salud mental, hay que llevarlo más allá del plano mental, valga la redundancia. Vamos más allá a buscar en el espacio quizás de algo conocido como la conciencia. La conciencia es el espacio de la felicidad del alma, es el espacio de la sabiduría del alma, la cual si nosotros accedemos de una manera tranquila, accedemos al espacio de la intuición. Entonces estamos más allá del bien y del mal, y por lo tanto nosotros podemos descubrir espacios interiores que son fundamentales para tener diferentes sentimientos. Quizás en la educación, desde cuando somos niños, se nos habla que la felicidad está en lo externo y por eso lo hemos introyectado en nuestro software mental. Pero hay que probar, hay que vislumbrar que hay otros espacios en nuestro interior que pueden ser reactivados, y entonces nosotros podemos redescubrir cosas que existen en nosotros. Yo he leído o he escuchado, por ejemplo, que en nuestros antepasados, ya sea en cualquier lugar del mundo, siempre se hablaba de un contacto más directo con la naturaleza. Es decir, se le hablaba a las plantas, se le hablaba a los animales, se agradecía porque había un nuevo día, por el sol, por la luna, por las estrellas, y sabemos que de ahí se hacían poesías, se hacían versos, se hacían historias, ¿sí? Pero era como introyectar esa maravillosa vida, esa maravillosa existencia en nosotros. Vamos a un corte, seguimos, te recordamos los teléfonos en cabina 38 13 13 55 y 38 80 21 81, y regresando hablamos de 2 o 3 promociones.
El viaje aún no termina. En un momento regresamos, sanando tu alma, conectando con el ser. Retomemos el viaje. Esto es Sanando tu alma, conectando con el ser. Continuamos. Bien, continuamos aquí desde Guadalajara, Jalisco, hacia todo el mundo, a través de www.notisistema.com, Radio Vital, radio en vivo, para que nos escuches, para todos aquellos amigos que se encuentran en Europa, en Sudamérica, que de vez en cuando se reportan, pues nos sigan escuchando y ojalá nos puedan enviar un WhatsApp para hablarnos de las maravillas que existen en aquellos lugares. Bien, Karen, nos va a mencionar algo ahora. El Grupo Interreligioso Alimentario, OJIRA, les invita a colaborar. La pandemia ha representado una gran crisis alimentaria para muchas personas. En respuesta a esto, un grupo de amigas y amigos de distintas tradiciones se une para ofrecer alimentos. Pedimos tu colaboración, ya sea como voluntario o donativo económico o en especie. Para mayor información, escríbenos a girainterfet@gmail.com o a los números 33 31 47 17 00. Muy bien, ojalá y que puedas participar, que colabores. De hecho, una de las recomendaciones para encontrar la felicidad es el servicio, porque te sensibiliza, porque hace parte de ti al hermano, si lo hablamos en términos espirituales, el hermano, la hermana que está, digamos, un poco en desgracia, y eso te permite que tengas la sensibilidad y que de alguna manera el corazón, hablando metafóricamente, se expanda dentro de ti y encuentre diferentes cursos en los cuales se pueda expresar. Entonces, en ese sentido, es por eso que también nuestros amigos de Gira, que este grupo que tiene ya, si mal no recuerdo, tiene desde abril trabajando en este espacio, ellos dan alimento, hacen alimento, son unos hermanos que están trabajando, ya tienen desde mayo, desde abril para aquí, son 6-7 meses, si mal no recuerdo. Y todos los días hacen alrededor de 400 raciones o platillos y van a lugares donde hacen ese trabajo. Y bueno, no nos hemos salido de contexto de lo que estamos hablando, porque yo cuando trato con ellos o cuando hablamos sobre este tema, yo veo que están haciendo lo que les dicta no solo su idea religiosa o su idea espiritual, de los cuales ellos participan, sino también de lo que les dicta su corazón. Y sienten, no es la palabra satisfacción, sienten se sienten muy, muy bien con lo que hacen, se sienten plenos, se sienten que están sirviendo y por lo tanto expresan felicidad. Lo dan con alegría, lo dan con corazón. Y como alguna vez dijo a alguien muy especial, se me hace una persona muy interesante, cuando le pregunté por qué estaba haciendo un trabajo, o cuál era el resumen de su trabajo espiritual. Y algo que me dijo fue muy interesante, me quedó muy grabado. Dice, a mí solo lo que yo sé es que lo que no hagas por amor, tendrás que dar cuenta, ¿sí? O sea, todos tus actos tienen que ser actos de amor y tienen que ser actos llenos de alegría, llenos de confort, porque cuando tú haces un acto no mides el tiempo, no mides recursos, porque te concentras. Uno de los aspectos para ser feliz es concentrar tu energía mental, tu energía de los sentimientos, tu energía emocional en lo que realizas. Cuando uno no alcanza la felicidad o tiene síntomas de depresión o tiene síntomas de tristeza, es porque en realidad no concentras tu mente y entonces te dispersas. Por lo tanto, cuando te dispersas,
estás buscando cosas que no tienes o cosas que crees que debes de tener, pero más sin embargo no te van a dar la felicidad que buscas. Entonces, por eso decíamos del tiempo, ¿sí? ¿Crees que los hay tres eventos en la vida muy importantes en la vida del hombre? El nacimiento, la pareja, es decir, cuando te unes con una pareja, o el matrimonio, y la muerte. En el nacimiento, aparentemente nosotros no tenemos control sobre ello. Nacemos, es una palabra que se utiliza, que no me gusta mucho utilizarla, pero es así, nacemos inconscientes. Cuando morimos, obviamente no escogemos ni de qué enfermedad morir, ni en qué momento vamos a morir. Pero parece que el evento en el que sí podemos nosotros escoger es la unión con la pareja, aquellos que tienen pareja o aquellos que están casados, ¿no? Pero que resulta que en este evento aparentemente uno lo busca o lo realiza por encontrar la felicidad con la persona de la cual uno tiene sentimientos bellos, sentimientos hermosos, aparentemente. Pero muchas veces resulta que los sentimientos que nos unen a la pareja no son ni bellos ni hermosos, sino que hay una confusión en nuestra mente. Es decir, no tenemos claro el sentimiento o lo que sentimos por esa persona. Como no lo tenemos claro, nos dejamos llevar por un adormecimiento. Lo que nosotros depositamos en la pareja, a veces creemos o pensamos o le creamos expectativas que creemos que esta pareja tiene cuando en realidad no lo tiene. Entonces, cuando ya estamos unidos a esa pareja o estamos unidos a esa pareja, resulta que nos decepcionamos o nos decepcionan. A veces muchos dicen eso, es que me has decepcionado. Pero ¿quién se ha decepcionado en realidad? ¿Quién se decepciona? ¿Por qué creamos expectativas? Estamos hablando del ejemplo de la pareja, pero ¿por qué creamos expectativas en la pareja? ¿Por qué pensamos que es de una manera cuando no lo es así? La pareja no tiene la culpa, ¿sí? Entonces, el trabajo psicológico o el trabajo interior consiste precisamente en ir anulando, en ir eliminando cuestiones que nosotros nos creamos o que nuestra mente crea en nosotros, y entonces nosotros empezamos a crear una realidad que no existe. Y por lo tanto empezamos a culpar a otros de que no somos felices o que no vamos a encontrar nunca la felicidad. Pasan los años, pasa la vida y entonces vamos llenando nuestra mente de cuestiones ilusorias. Y vuelvo a preguntar y reflexiona conmigo, ¿de quién es el problema? ¿O de quién ha creado todo ese universo que no existe? Reflexionando de esta manera podemos decir que nosotros estamos creando este universo, creando esta realidad aparte, como alguien decía alguna vez, y entonces no encontramos las respuestas o no encontramos la manera de manejar nuestro destino y por lo tanto de ser felices. Entonces, cuando uno empieza a vislumbrar o a ver en realidad lo que estamos creando o lo que hemos creado, empezamos a ser responsables de nosotros mismos. Y eso duele, eso de alguna manera nos saca de una zona de confort. Pero muchos o muchas, o tú que me escuchas, muchas veces eso te crea un espacio de dolor y prefieres no confrontarte. Es por eso que cuando uno busca la felicidad tiene que hacer un trabajo de reflexión, de observación y sobre todo de entregarse a la parte interior que existe dentro de nosotros. Por eso yo te decía hace un momento, para algunas culturas, por ejemplo de aquí de México,
creo que la religión decían que era que no era era lo contrario al monoteísmo, porque decían que el sol era su padre, la luna era su madre, los ríos, el fuego, también los llamaban como preceptores o como tutores que daban energía, que daban fuerza, no se diga de los alimentos. Entonces ellos, su religión era tan simple o tan sencilla como ver lo sagrado o lo hermoso o lo bello en cada espacio de la naturaleza. Los animales, por ejemplo, yo tengo entendido que cuando a veces ellos respetaban mucho las temporadas de caza, respetaban mucho, por ejemplo, cuando sacrificaban un animal, hablaban con el animal y hasta le decían, por ejemplo, que era necesario que sacrificara su vida para poder alimentarse a ellos mismos y alimentar a su familia. En alguna tribu australiana inclusive se cuenta por ahí que había los nativos ponían trampas especiales y que el animal sabía de hecho iba a la trampa, o sea, iba y él solito iba y cuando entraba a la trampa sabía que iba a morir, pero sacrificaba por los demás. Entonces ellos lo hacían como un acto, agradecían, por ejemplo, a la naturaleza, a los animales por esa cuestión, y obviamente no mataban de más, no sacrificaban animales de más, iban con el curso de la naturaleza y vivían como hermanos. Entonces, pero nosotros, una de las principales causas de la infelicidad es precisamente que nosotros alcanzamos un objetivo, por decirlo así, un cantante tiene éxitos, tiene mucha fama, pero a veces ansía la fama o la felicidad o los éxitos de otro que aparentemente es más grande. Vuelvo a decir, quizás sus actos o su profesión no lo hace con amor. Desde ese punto de vista no lo hace con amor y sufre porque aunque teniendo mucho éxito, de todos modos anhela el éxito de otro que tiene aparentemente más. Lo mismo el dinero, la cuestión prosperidad. Dios es próspero, tiene mucha abundancia, pero no hace de la abundancia ni de su prosperidad su fin, sino es una forma de expresión hacia los demás. Muy bien, vamos ahora a una pausa y continuamos después y entramos al tema nuevamente. Gracias. El viaje aún no termina. En un momento regresamos. Sanando tu alma, el maravilloso universo de los 1000 tomos psicológicos. Retomemos el viaje. Esto es Sanando tu alma, el maravilloso universo de los 1000 tomos psicológicos. Continuamos. Continuamos aquí en Radio Vital, en Guadalajara, Jalisco, para todo el mundo a través de www.notisistema.com, radio en vivo, Radio Vital o a través del 13 AM aquí en Guadalajara. Recordamos los teléfonos en cabina son 38 13 13 55, 38 80 21 81 y en el WhatsApp 33 34 97 09 44. Karen. Nuestra promoción del día de hoy son 2 sesiones de respiración neuma y una sesión de hipnosis ericksoniana. Comunícate con nosotros a los números 33 38 13 13 55 y 33 38 80 21 81. Llámanos. Agradecemos a Jonathan por su trabajo que nos permite que estemos aquí. También quiero hacer una mención muy especial, muy cordial para Rubén y para Angie, que siempre están soportándonos en este trabajo. Son unos grandes productores, les agradezco. Ahorita están de
de viaje, pero siempre están aquí con nosotros. Muchas gracias, Rubén, muchas gracias, Angie. Y también les mandamos un saludo a compañeros de trabajo como a Rich, a Caro, a Marisol, a todos ellos les mandamos un saludo aquí desde la cabina. Y bueno, continuamos con nuestro tema sobre la felicidad. Y entonces mencionábamos precisamente que la religión, si se puede llamarle así, la religión de nuestros ancestros era sencilla, era simple, era simplemente tomar conciencia de lo maravilloso, lo espléndido, lo bello que era la naturaleza, el agua, el mar, los peces, los animales que nos daban de comer. La verdadera felicidad se halla dentro de ti, es subjetiva, se manifiesta solo cuando la mente se concentra, cuando los sentidos se abstraen de los objetos externos, cuando se destruyen los deseos sutiles, cuando dejas de albergar deseos y pensamientos. Esto me recuerda mucho, por ejemplo, en uno de los principios del budismo, vamos a referirnos ahora al budismo un poco, donde dice que la base del dolor o la base del sufrimiento es el deseo. Yo comentaba anteriormente que Dios es próspero, Dios es abundante. Difícilmente podemos encontrar a un dirigente espiritual, un verdadero dirigente espiritual, que no sea próspero, que no sea abundante. Pero cuando alguien es consciente de su trabajo interior, hay algo especial. Puede ser muy abundante, tener muchas cuestiones materiales, pero por ejemplo no es el carro. Es decir, si tiene un carro deportivo muy caro, por ejemplo, no es el carro. O sea, tiene el carro, pero sabe que el carro en realidad es ilusión, a final de cuentas, ¿no? Entonces lo compra con mucho amor, quizás como un objetivo más de su vida, pero no es el carro. Él sabe que no es el carro en cualquier momento puede destruirse. Tiene una residencia, una magnífica residencia, pero tampoco es la residencia. Recuerdo mucho a Siddhartha, el libro de Siddhartha, si alguien lo ha leído. Siddhartha, cuando va a pedir trabajo, le dijeron, bueno, ¿y tú qué sabes hacer? Y él dijo, sé ayunar, sé pensar y sé esperar, ¿sí? Entonces el que le iba a dar el trabajo le dijo, bueno, ¿y eso para qué te sirve? O sea, yo no necesito. Y entonces empezó a explicar, ¿no? Sé ayunar, decía, si no supiera ayunar, hubiera aceptado cualquier trabajo por una miseria, porque sé pensar, o sea, sé pensar, sé lo que quiero, sé qué objetivo quiero concretar cuando trabaje, ¿sí? Y sé esperar, sé esperar el mejor trabajo. Entonces el mejor trabajo es contigo, le decía, ¿no? Entonces se hizo comerciante Siddhartha, y en sus primeros viajes a vender el trigo, a vender el cereal, dice que los primeros viajes no vendió nada, pero resulta que llegaba con las familias de los compradores y había niños, entonces se ponía a jugar con los niños, reía, sonreía, etcétera, etcétera, y dice que eso lo hizo durante varias ocasiones, pero ya después le llegó el deseo del dinero, etcétera, ¿no? Porque como que se perdió en el objetivo, porque su objetivo era obtener a Kamala, ¿sí? Kamala era la cortesana, era prácticamente una mujer muy bella, era inigualable, dice, ella le describía como la mujer con los labios del higo recién abierto, lo decía, ¿no? Por su sensualidad. Y como Kamala le pedía dinero, entonces se desesperaba y empezó a sentir que su trabajo no le daba la satisfacción ni la alegría, ¿no? Entonces, por eso dice aquí que la felicidad es subjetiva, ¿sí? La felicidad está dentro de nosotros.
¿cómo entender que la felicidad está dentro de nosotros? Bueno, aquí el autor nos dice que está dentro de nosotros, pero que hay un obstáculo, que es la mente. Y vuelve a decir, la mente no te permite concentrarte en lo real, ¿sí? Cuando no te concentras en lo real, es porque no te han enseñado qué es lo real, o nunca supiste qué es lo real. Enseñaron a dirigir tu atención hacia afuera, a no a tener felicidad, a tener placer sensorial, que es diferente. Es muy diferente la felicidad del placer sensorial. El placer sensorial tiene que ver con aspecto momentáneo, ¿sí? Es decir, te llena de satisfacción los sentidos, pero acabada la satisfacción de los sentidos, entonces quieres otra cosa, ¿no? Y es por eso que no encuentras la felicidad, o buscas eventos que te den placer, ¿sí? Dices, no, es que el evento tal me va a dar tal felicidad, pero te da un placer y lógicamente te llenas de esa aparente felicidad, se acaba el evento y entonces se acaba el placer. Por eso todo el mundo por eso esto es ilusorio, por eso el Buda decía, el origen del sufrimiento es el deseo, ¿sí? Entonces, cuando uno observa esa parte de que uno está observando siempre hacia afuera, ¿por qué no diriges tu atención hacia adentro? Entonces yo te invito a lo siguiente, a ti que me estás escuchando, te invito a lo siguiente, ¿por qué no haces algo simple y sencillo? A ver, cuando te hablan de Dios en algunas religiones, te dicen que Dios está en tu corazón. Obviamente tu corazón no va a hablar literalmente. O sea, si tú cierras tus ojos, es más, cierra tus ojos y escucha tu corazón, obviamente no va a hablar tu corazón literalmente, no te va a decir nada. Simplemente vas a sentir, porque ni siquiera vas a escuchar, vas a sentir sus latidos, ¿no? Entonces, si tú observas lo que existe alrededor de lo que son los latidos del corazón, te vas a dar cuenta que hay muchas cosas extraordinarias y simples y sencillas a la vez. Como por ejemplo, el latir del corazón significa vida, por decirlo así. Significa vida, significa fuerza, energía, significa tranquilidad, significa que estás vivo a final de cuentas, ¿no? Cuando tú empiezas a ver todos esos aspectos, cuando buscas encontrar la parte, digamos, positiva de las cosas, o sacralizar las cosas, es otra expresión, sacralizar el ritmo de tu corazón, entonces te das cuenta que hay muchos aspectos que te va a dar el corazón, ¿no? No te va a dar un placer quizás, pero te va a dar una tranquilidad. Y la tranquilidad tarde o temprano se convierte en una virtud, ¿sí? Y esa virtud tarde o temprano se traduce en felicidad. No te puedo explicar exactamente qué es lo que va sucediendo en ti, porque necesitas experimentarlo. Yo te puedo decir, al darte cuenta de que hay vida, hay fuerza, hay poder, hay energía en tu corazón, vas a sentir, vas a cambiar. Por ejemplo, lo primero que puede pasar es que cambies tus pensamientos. Entonces te das cuenta que estás vivo, te das cuenta que eres un individuo con fuerza, con alegría, con luz, con amor. Y entonces eso vas a expresar en tu vida cotidiana, ¿sí? Vas a hablar desde el corazón. Tu voz se hará dulce, tu voz se hará tranquila, ¿sí? Tu mirada hacia los demás cambiará. Y entonces quizás de los libros sagrados hay expresiones como cuando dice el gran maestro, ama a Dios como a ti mismo y ama al prójimo como a ti mismo, ¿no? O al más próximo, ¿sí? Entonces tú cuando ves al más próximo vas a ver una expresión de ti en él, ¿sí? Y lo vas a ver y entonces, ¿qué haces tú? Te vas a aprender a respetar en los demás.
Si tienes alguna adicción, si tienes algún problema, es porque lo quieres reflejar en los demás. Entonces, a partir de que tú realizas esos pequeños ejercicios, entonces vas a empezar a introyectarte y a saber que hay una naturaleza especial y específica. No voy a decir que vas a encontrar la gran naturaleza espiritual que existe dentro de ti, pero vas a encontrar una maravillosa máquina humana que te da vida y te da fuerza. Bien, vamos a un corte y continuamos. El viaje aún no termina. En un momento regresamos. Sanando tu alma, conectando con el ser. Retomemos el viaje. Esto es Sanando tu alma, conectando con el ser. Continuamos. Continuamos aquí en Radio Vital, aquí en tu programa Sanando tu Alma. Yo soy Manuel Román de la Rosa, estamos aquí en cabina. Karen, Esperanza, estamos hablando y reflexionando sobre la felicidad, tocando algunos tópicos y haciendo todo lo posible porque no para darte enseñanza, sino para que reflexiones en tu corazón y encuentres tu propia verdad. Bien, Karen, vamos. Karen nos tiene algo que mencionarnos. Te invitamos a nuestros cursos y talleres presenciales o en línea de psicología transpersonal y respiración neuma. Comunícate con nosotros al número 33 13 48 38 51. Llámanos. Asimismo, te agradecemos a nuestro patrocinador Premier Consultores, firma de asesoría fiscal y contable y desarrollo humano, por hacer posible la producción de este programa. Síguenos a través de Facebook como Premier Consultores para mayor información de sus servicios. Muchas gracias, Karen. Y como estamos hablando de la felicidad, uno de los aspectos para llegar a la felicidad es el agradecimiento. Y verdaderamente yo quiero agradecer tanto a nuestro auspiciador, que es la escuela, el Instituto Neuma, que hemos estado trabajando ahí ya desde hace algunos años atrás y con mucha satisfacción, mucha felicidad, pero también agradecer mucho a nuestro patrocinador, que cuando hablamos sobre la idea de este programa tuvimos todo su apoyo. Agradezco mucho a Donaí Ruiz por esta gran oportunidad y como siempre, si estamos hablando de que no hay tiempo, no hay que ver expectativas, pero sí en el momento es agradecimiento y eso nos llena de mucha satisfacción, de mucha alegría en el corazón y es lo que expresamos a través de este micrófono. Muchas gracias. Entonces estábamos hablando de cómo nosotros podemos en las cosas más simples de la vida encontrar los aspectos más bellos. Tienes algo muy bello en ti que viene siendo los latidos del corazón, ya te lo dije, representan muchas cosas. Los psicólogos tenemos esa, creo que no es porque uno haya estudiado psicología, el licenciado o el que estudia leyes, por ejemplo, ya tiene su predisposición, podríamos decir inconsciente, como decimos los psicólogos, pues ya creo que son más platicadores, más de querer defender a la gente o acusar a la gente, etcétera, según sea su ramo. Y los psicólogos no, casi en todo queremos encontrar algo de simbolismo, ¿sí? Entonces, por eso hablar del corazón ahorita, de algo tan simple y tan sencillo, y que no es ni tan simple, es simple y sencillo en su expresión, pero ya hablando como una máquina humana, pues es algo maravilloso. Hay un sabio, un psicólogo que dice que nosotros somos biológicamente perfectos, ¿sí? Obviamente hay excepciones, pero que somos psicológicamente increados. Entonces él comenta que nosotros, la naturaleza así dice, nos expulsa cuando nacemos. Nos expulsa para que nosotros podamos, ya estamos bien físicamente, biológicamente, pero tenemos que ser
que trabajar para ser perfectos psicológicamente. Entonces es ahí cuando el hombre busca escuelas, religiones, busca enseñanza, busca gurús, etcétera, para que lo lleven, para que lo introduzcan, para que le hablen precisamente de esa maravillosa naturaleza humana, porque está latente, está ahí como adormecida. Entonces la psicología, en este caso, la psicología podemos decir espiritual, o el trabajo con la espiritualidad, permite que nosotros empezamos a reconocer las cosas sencillas, las cosas que tenemos a la mano, y podamos recrearnos. En lugar de fijar nuestra atención hacia afuera, y algunos que critican a los demás o intentan crearse conceptos o preconceptos de los eventos, etcétera, ¿por qué no introyectarse hacia uno mismo? Entonces te invito a que hagas ese pequeño ejercicio. Escucha tu corazón y a ver qué tu corazón dice. Llegará un momento en que tú empieces a hablar con tu corazón. Dicen algunas entidades espirituales, dicen, tendrás una locura divina, te volverás loco, ¿no? Si has leído el libro de Jalil Gibran Jalil, cuando habla sobre la locura, el loco que pierde sus máscaras, es muy interesante porque en realidad no estaba loco, ¿sí? Nomás que como perdió sus máscaras, todo el mundo pensó que estaba loco y lo juzgaron de loco, pero al final de cuentas se dio cuenta que estar tratando de satisfacer o de crear expectativas de los demás, entonces te aprisiona el espíritu. Y aquel que es feliz no está aprisionado espiritualmente. Vive en el mundo y se pierde en el mundo en el sentido de que no logras descifrarlo, a final de cuentas, ¿no? Y como no lo descifras, pues entonces le llamas loco o le pones adjetivos calificativos que pues le interesan poco o casi nada del que practica este tipo de trabajo, ¿no? Dice también, la dicha espiritual es la felicidad más elevada propia del alma. La dicha espiritual tiene que ver también con la sabiduría. Alguna vez en la Sierra Tarahumara vieron a un anciano y le dijeron, oiga señor, pues usted de qué vive, ¿sí? Y él dijo, pues yo vivo del pueblo, ¿sí? Y ¿cómo que usted vive del pueblo? Claro, yo vivo del pueblo porque yo entregué mi vida al pueblo. Y hablaba es como los viejos sabios, pero no habló de la sabiduría de la francachela, de la fiesta, del reventón, etcétera, etcétera. Estoy hablando de ese anciano, reverenciaba, por decirlo así, a la naturaleza, reverenciaba a la familia, reverenciaba a todos. Entonces cuando llega la vejez se vuelve digno ante la muerte. Nosotros cuando conocemos una persona anciana o le decimos don Manuel, puede ser así, don Manuel, o simplemente hasta decimos despectivamente Manuel, ¿no? ¿Por qué? No porque lo veamos pobre, eso quizás es lo de menos, ¿no? Sin recursos económicos me refiero, pero sí le vemos mirada triste, su posición, por ejemplo, su aspecto físico es descuidado, etcétera, etcétera, como que trae todo el peso de la no voy a hablar de la tristeza o del sufrimiento que pudo haber tenido, sino el no haber trabajado por un objetivo en específico. Y el don, ese sí es digno a veces ante los ojos de los demás, por eso se le respeta. Pero hay que revisar la vida tanto del uno como del otro, ¿no? ¿Sí? Entonces, uno de los objetivos también en la existencia hay que ser dignos ante la enfermedad. Todos nos vamos a enfermar algún día o nos hemos enfermado. ¿Cómo es tu actitud ante la enfermedad? ¿De miedo, de dolor, de autocompasión, etcétera? ¿O es de observarla como si fuera un proceso en tu existencia o como parte de tu transformación, por decirlo así? Son palabras medias extrañas. O cuando vas a morir, ¿no?
ante la vejez, por ejemplo, también. ¿Cómo eres cuando vas a ser, cuando tienes ya cierta edad, ¿no? Todos los recuerdos se llegan a tu mente y destruyen tu tranquilidad, destrozan tu calma, o todo lo contrario, ¿no? Entonces no eres digno ante la vejez, ¿sí? Tienes muchos miedos, tienes miedo a morir, tienes miedo a perder lo que está alrededor de ti, a tu familia, etcétera. Te puedes sentir solo, ¿sí? Y hay quien llega a la vejez y al contrario, se sienten feliz, pleno, lleno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay dignidad. Y ante la muerte, obviamente, también. O sea, no tenerle miedo a la muerte. No tenerle miedo a la muerte significa que quizás viviste plenamente la vida, ¿no? Sí, que viviste cada momento, o que hiciste lo que quisiste. ¿Sí? Imagínate aquel que se haya unido verdaderamente al amor de su vida. Si nosotros hiciéramos una entrevista de los que ya están casados, ¿cuántos en realidad se unieron al amor de su vida? 3 o 4. Pues no lo sabemos, ¿no? Pero eso lo veremos en otro programa. Muchas gracias, nos despedimos, gracias y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Gracias.